Con el patrocinio de la Fundación Realice, presentamos en este video lo que es una función diferenciable en varias variables. Particularmente vamos a ver la definición de una función diferenciable en funciones de R2 en R. La diferenciabilidad será dada en un punto. Primero tenemos la siguiente definición. Se dice que una función es diferenciable en un punto si las derivadas parciales existen en dicho punto y si tenemos el siguiente límite tendiente a 0. Cuando el punto x y y, coordenadas x y y arbitrario, tiende al punto x0, y0. Esta expresión se dice que es una buena aproximación a la función. Pero ¿qué significa esto precisamente? Esto es lo que trataremos de dilucidar en este video, para lo cual vamos a recordar lo que es una buena aproximación en funciones de una variable. Bueno, una buena aproximación en cálculo de una variable, decimos entonces que una función en una variable es diferenciable si el siguiente límite existe. Podemos apreciar aquí, al reemplazar por ejemplo x sub 0 más delta de x por x, este límite se convierte en el siguiente. Obsérvese aquí que al hacer el reemplazo obtenemos f de x, y acá al reemplazar delta de x, despejándolo de aquí, obtenemos que es x menos x sub 0. Podemos ver que si usamos este límite trivial, al reemplazar en la expresión que teníamos antes, recuérdense que aquí teníamos f' de x sub 0, al reemplazarlo por este límite tendríamos la siguiente igualdad de límites. Despejando o pasando este límite acá al otro lado de la igualdad, al lado izquierdo, y aplicando propiedades de límites obtendríamos esta igualdad. Y de esta igualdad, colocando todo sobre el mismo denominador, obtendríamos este límite. Esta expresión ya es muy parecida a la que inicialmente mostramos en la función de R2 en R. Ahora podemos apreciar entonces que la idea de nuestra buena aproximación básicamente consiste entonces en lo siguiente. Supongamos pues la recta L aquí, llamémosla aquí a esta L, que pase por un punto x0 f sub 0, f de x sub 0. Entonces, por lo que se vio, esa recta tangente tendría como pendiente, por definición de la derivada, tendría como pendiente f' de x sub 0. Esta recta está muy cerca de la función en el sentido pues de que la diferencia, lo que hicimos anteriormente, es decir, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 menos f' de x sub 0 por x menos x sub 0 sobre x menos x sub 0, vimos que este límite es 0. Reescribiendo esto, pues vemos entonces que ese límite, cuando x tiende a x sub 0, de f de x, y teniendo en cuenta que esta expresión aquí la llamamos L de x, este límite es igual a 0. Lo cual significa entonces que esta diferencia entre la función y la recta dada por esta expresión, como se ve aquí en el numerador, se hace 0. Aún a pesar de que se divida por entre x menos x sub 0. ¿Qué significa esto? Que en la medida en que x se acerque a x sub 0, la función, o mejor, la recta tangente se acerca a la función y logran confundirse, como se ve aquí en la imagen ampliada. Esta es la idea de buena aproximación en cálculo de una variable. Lo que hacemos en nuestra definición inicial, la función de R2 en R, es muy similar. Podemos apreciar aquí que esta definición, al contrastarla con la anterior, es muy similar. Sea S la superficie de ecuación z igual a f de x, a f de xy. Supongamos suave, una superficie suave. Supongamos que es suave. Si tenemos un punto P de coordenadas x0, y0, z0,
un punto en S, pues entonces tendremos que Z sub 0, pues básicamente es imagen de X sub 0 y Y sub 0 a través, de F. Ahora supongamos que tenemos dos curvas, C1 y C2, intersección de S, de la superficie S, con dos planos, es decir, que surgen de, tenemos la ecuación de la superficie intersectada, expresémoslo de esta manera, con Y, el plano Y igual a Y0, es decir, el plano paralelo al plano XZ, la llamaremos la curva C1, y la curva C2 a la intersección de la superficie con el plano paralelo al plano YZ. Estas intersecciones nos darán la siguiente imagen, como podemos apreciar aquí. Vemos, aquí está dibujado, la curva C1, que es establecida por la intersección entre la superficie y el plano Y igual a Y0, un plano paralelo al plano XZ, y la curva C2, que es establecida por la intersección entre la superficie y el plano de ecuación X igual a X0, es decir, un plano que pasa o que es paralelo al plano YZ. Entonces, dada esta situación, vamos a tomar rectas tangentes que pasen por el punto P. La primera recta tangente, llamémosla T1, tangente a la superficie, a la curva C1, y la segunda recta T2 tangente a la curva C2. Entonces determinemos aquí y sean, como dijimos, T1 recta tangente a C1 en P, y T2 recta tangente a C2 en P. Como se puede apreciar, estas dos rectas se cortan en el punto P. Entonces podríamos pensar en el plano tangente como el formado por todas las posibles rectas tangentes que pasen por el punto P. Entonces, recordando que en general la ecuación de un plano es de la forma siguiente. Este plano es un plano que pasa precisamente por el punto P, donde aquí los valores de A, B y C son básicamente, recordando algo que ya se vio en un video anterior, son las componentes del vector normal al plano. Es decir, A, B y C, ese vector con estas componentes es normal al plano. Bien, con esta ecuación general, vamos ahora a ver cómo podríamos establecer la ecuación de este plano tangente a la superficie. Esta ecuación, llamémosla aquí asterisco, la podemos reescribir de la manera siguiente. Supongamos que C es diferente de 0. Podría no serlo, entonces vamos a suponerlo para establecer nuestra ecuación de la siguiente manera. Digamos aquí, despejando de aquí z menos z sub 0, nos queda z menos z sub 0 igual a A por x menos x sub 0 más b sobre por y menos y sub 0, donde A y B tienen los siguientes valores. A es igual a, digamos, a menos A sobre C, y B es igual a menos B mayúscula sobre C mayúscula. Podemos observar que este plano, llamémoslo aquí con doble asterisco para identificarlo y referenciarlo luego, este plano de esta ecuación, bueno, este plano con esta ecuación, podríamos intersectarlo, digamos, con cualquiera de los dos planos, con el plano paralelo, el plano Y igual a Y0 y el plano X igual a X0. Si así es, volvemos a obtener nuevamente las rectas tangentes, ¿sí? T1 y T2 respectivamente, que eso es lo que haremos. Entonces,
al hacer esta intersección, al intersectar el plano asterisco con los planos de ecuaciones y igual a y0 y x igual a x0, obtenemos respectivamente lo siguiente: z menos z sub 0 igual a por x menos x sub 0. Esta sería la ecuación de la recta T1, y la otra quedaría z menos z sub 0, reemplazando aquí en esta ecuación, reemplazando x por x sub 0. Para hacer la intersección nos quedaría entonces esta ecuación, este término se anularía, sería b y menos y sub 0. Si observan pues que estas dos son ecuaciones de recta, esta última sería la ecuación de la recta T2, y estas dos rectas, de acuerdo, pues tienen más o menos la forma punto pendiente. Estas dos rectas, la primera, la ecuación de la recta T1 tiene pendiente A, y la ecuación de la recta T2 tiene pendiente B. Ahora veamos que estas pendientes coinciden alternativamente con la derivada parcial en x y la derivada parcial en y evaluadas en el punto x0, y0. Eso es lo que haremos a continuación. Bien, como hemos definido la curva C1 como la intersección del plano y igual a y0 con la superficie S, y la curva C2 como la intersección del plano x igual a x0 con la superficie, entonces podemos ver que estas curvas, la primera C1, la podemos ver como, al hacer la intersección, como una función, llamémosla aquí g de x, va a depender de x exclusivamente, una función g de x igual a f de x y0. Esta función, esta curva de ecuación g de x tendrá como derivada en el punto x igual a 0 la siguiente: g de x, esta será su derivada, y a su vez será la tangente, la pendiente, perdón, de la recta tangente a la curva C1, es decir, va a coincidir con la pendiente de la tangente T1, pero ya vimos que esa pendiente era precisamente A, por la ecuación que establecimos anteriormente. Así que esta pendiente coincide con A. Pero al evaluar aquí, vemos que esa derivada de g evaluada en x sub 0 es igual a la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto x0, y0. Así vemos pues que a es igual a la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto x0, y0. De manera completamente similar, podemos ver que la curva C2 la podemos ver como una curva de ecuación, digamos, h de x, perdón, h de y, que en este caso depende de y, igual a f evaluada en x0, y, porque es la intersección, esta curva es la intersección del plano x igual a x0 con la superficie. Es decir, simplemente se reemplaza aquí x por x sub 0 en la ecuación de la superficie, y tendríamos entonces una función de y. Así entonces, esta función de y, su derivada, evaluada precisamente en y0, sería la tangente, perdón, sería la pendiente de la tangente T2. Pero hemos establecido anteriormente que la pendiente de la tangente T2 es b. Así que esta derivada es igual a b. Pero teniendo en cuenta la definición de esta función h, vemos entonces también que su derivada evaluada en y0 no es nada más que la derivada parcial de f con respecto a x, perdón, con respecto a y, evaluada en el punto x0, y0. Con lo cual entonces tendríamos precisamente que
esta derivada, o mejor, el valor de b no es más que la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en el punto x0, y0. Reemplazando este par de valores, el de b y el de a, en la ecuación del plano que hemos establecido, la hemos establecido previamente, reemplazando en esta ecuación obtenemos lo siguiente: z menos, recuérdese que z0 era el valor, era f de x sub 0 y 0, y por lo que vimos el valor de a es la derivada parcial en x. Tenemos lo siguiente: evaluada en x0 y 0, esto multiplicado por x menos x0, y la derivada y b es la derivada parcial de y de f evaluada en y, es la derivada parcial con respecto a y de f evaluada en x0 y 0, esto multiplicado por y menos y0. Entonces podemos apreciar precisamente que esta ecuación es la ecuación del plano tangente como se esperaba. Entonces esta es la deducción y decimos que es la mejor aproximación en el punto P, es la mejor aproximación a la función, en este caso a la superficie. Bien, con esto ya hemos pues establecido el porqué de nuestra definición inicial, que era el porqué de esta definición, haciendo la analogía con la aproximación lineal en una función de una variable. Esa aproximación lineal era una recta. Aquí la aproximación lineal es un plano, porque esta superficie es una superficie NR3. Entonces tendríamos el siguiente límite, y esta es pues nuestra definición de función diferenciable, que no es más que pues una idea intuitiva, es que el plano tangente en ese punto dado a la superficie se acerca, se confunde con la función cuando x y y, o el vector de coordenadas x, y, se aproxima al vector de coordenadas x sub 0, y sub 0. Muy bien amigos, hasta una próxima ocasión.